Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 27 de mayo del 2025, episodio número 54. En esta semana se recordó vivamente a un par de batallas de gran importancia en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay que sucedieron en el año 1866. Primeramente, el combate o la batalla conocida como de Puerto Aranda en las antiguas fuentes paraguayas, pero que es más famosa como Estero Bellaco. Y en segundo lugar, la batalla más sangrienta de la historia de Hispanoamérica, la primera Tuyutí, el 24 de mayo de 1866 fue la primera Tuyutí y el 2 de mayo de 1866 la batalla de Estero Bellaco. Tenemos una peculiaridad en la guerra de la Triple Alianza y es que las fuentes paraguayas, con lo escasas que son, porque no tenemos realmente muchos relatos paraguayos sobre los combates, sin embargo, consiguieron introducir su cuña y su comprensión o su entendimiento de los hechos a la hora del análisis de lo que fueron estos combates, estos enfrentamientos de gran magnitud en la guerra de la Triple Alianza. Así, por ejemplo, incluso en los libros más actuales de la guerra de la Triple Alianza, los libros de historia más actuales y más serios que se han hecho, no significa que sean buenos ni rigurosos, pero sí son serios y son bastante informativos y bastante detallados. Tienen muy en cuenta la versión de las fuentes que diríamos paraguayas de la contienda. Por ejemplo, Juan Crisóstomo Centurión y sus reminiscencias o memorias, Silvestre Aveiro con lo poco que escribió sobre el tema, lo poco que sobrevivió al menos, también se suele mencionar. Y de vez en cuando, cosa que a mí me parece sumamente erróneo y grave, pero de vez en cuando también tienen en cuenta al general Francisco Isidoro Resquín con sus datos históricos, que es una obra fundamental porque Resquín fue el jefe de Estado Mayor del Mariscal López prácticamente durante toda la guerra, y no darle importancia a lo que dice el jefe de Estado Mayor del Mariscal López sobre la guerra es mucho. Pero últimamente ya se tiene en cuenta, últimamente ya se anda teniendo en cuenta. Sin embargo, prevalecen siempre los mismos relatos cansinos y poca información detallada o repetitiva muchas veces. Por ejemplo, se lee mucho a Jorge Thompson, el libro que se le atribuye a Thompson, que nosotros tenemos bastantes evidencias que por lo menos fue modificado ese libro por el general Geli y Oves, el ministro de ministro del Interior, digo bien, del gobierno de Bartolomé Mitre, que era descendiente de paraguayos, por cierto, Geli y Oves. Incluso lo llegaron a proponer como presidente de la República del Paraguay en la posguerra, antes de que se establezcan los gobiernos legionarios. Eso lo cuenta Héctor Francisco de Cud. Pero como fue resistido por los brasileños, se retiró Geli y Oves y se entregó el proceso electoral de esa farsa
al triunvirato que todos conocemos. Pero bueno, tenemos todas las evidencias que nos indican que el texto de Thompson es o fue por lo menos interpolado o fue retocado en varias partes por Gelly y Oves. Nos lo cuenta el general Garmendia en varias partes de sus libros, que justamente lo cuenta Garmendia. ¿Y por qué lo dice? Porque por momentos, yo creo que él por momentos quiere como que desprestigiar a Thompson, pero haciendo esa campaña de desprestigio a Thompson nos revela una verdad increíble, que es que ese libro está retocado por Gelly Oves. Para no decir que fue escrito directamente por Gelly Oves, está retocado por Gelly Oves, el de Thompson. Y luego tenemos el caso de Tasso Fragoso, general brasileño, que dice lo mismo en su historia del Brasil, historia de la guerra de la Triple Alianza. Creo que en el tomo 3º o 4º menciona el hecho de que el libro de Thompson realmente fue escrito en gran medida por el general Gelly y Oves, especialmente en la parte en que se refiere a la parte final del libro, los últimos capítulos del libro, desde la batalla de Abaú en adelante, más o menos, Lomas Valentinas en adelante, toda esa última parte del libro está retocada, pero probablemente sea todo el libro, no sabemos ya. Tenemos solamente 2 autores muy importantes y hay un tercero que es el coronel Sena Madureira, brasileño también, que pone muy en duda a la autoría de Thompson de la obra Guerra del Paraguay. Entonces, haciendo esas salvedades, no decimos que no hay que tener en cuenta lo que se le atribuye a Thompson, simplemente saber que los datos que están allí consignados, las informaciones que están allí relatadas, no deben ser tomadas como ciencia exacta, ni mucho menos ninguna obra de la materia. Y podemos seguir detallando y mencionando el caso del estadounidense Washburn, que su libro realmente pareciera ser una obra que realizó el acompañante de Washburn y aparentemente su pareja sentimental, el pastor Porter C. Bliss, aparentemente su pareja sentimental. Pareciera ser que Bliss escribió un libro sobre historia del Paraguay que Washburn le arrebató o le prometió que le iba a pagar y que él iba a publicar con su nombre, Washburn, y luego no hubo un acuerdo, no sabemos en qué quedó ese tema, pero pareciera ser que es Porter C. Bliss el autor de ese texto de Washburn, que se le atribuye a Washburn por lo menos, de la historia del Paraguay. Y lo mismo se podría decir del otro inglés que escribió sobre el tema, que es George Masterman. Personajes oscuros, si los hay, no se tienen muchos datos sobre este señor. Se sabe que estuvo en la guerra de Crimea y que aparentemente de ahí el mariscal López lo trajo a Paraguay. No podemos saber a ciencia cierta quién fue este personaje. Y hay versiones contradictorias sobre su texto también, porque tiene muchos elementos que fueron interpolados, que fueron añadidos y se nota en el libro. No significa que no sea útil, repito, pero se nota en el libro que hay varias manos que son las que escriben ese texto. En fin, con todo ese problema que tenemos de las fuentes paraguayas o que escribieron desde el lado paraguayo, porque Washburn estaba en Paraguay y vio desde el lado paraguayo mayormente la guerra, lo mismo Thompson, que sirvió en el ejército paraguayo, lo mismo Masterman, etcétera, etcétera. Con todo eso, es como que estas fuentes lograron imponer ciertas narrativas dentro del discurso general de lo que fueron las batallas de la guerra de la Triple Alianza, y en este caso hablaremos de Estero Bellaco y de Tuyutí, la primera Tuyutí.
Sin embargo, voy a presentar a continuación 3 relatos de 3 británicos que son mencionados de vez en cuando. Uno de ellos, sobre todo, es mencionado porque contiene una plétora de información, una copiosa cantidad de elementos útiles para conocer sobre la guerra de la Triple Alianza. Es el capitán Sir Richard Francis Barton y luego otros 2 personajes quienes van a darnos algunos detalles, no siempre relatados, sobre las batallas de Estero Bellaco y de la primera Tuyutí. Y finalmente cerraremos este video con el texto de un francés, quien tuve el honor de traducir al español y que también obtuvo información que no es la más habitual que se suele relatar sobre la guerra de la Triple Alianza, pero que tiene muchísimo valor para poner sobre la mesa diferentes elementos sobre cómo fueron las batallas en esta contienda, la más sangrienta en la historia de la América española desde las independencias. Esto es la real historia. Sir Richard Francis Barton escribió un libro fundamental para mí. Para mí es fundamental ese libro, titulado en inglés Letters from the Battlefields of Paraguay, Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. ¿Y por qué tan importante? Porque el hombre recoge información como el espía que fue este señor, que hablaba no sé cuántos idiomas. Richard Francis Barton se infiltró en la Meca, fue uno de los primeros occidentales en meterse en la Meca disfrazado de árabe. Conocía las tribus de la India, participó, si bien es cierto, muy cuestionada su participación, se le acusó de cobarde y muchas cosas en la guerra de Crimea. Tenía un bagaje amplísimo y estaba en el Brasil como cónsul general de Su Majestad Satánica, digo británica, en el Brasil desde 1866 hasta 1869 más o menos. Y en esos lapsos de tiempo, como estuvo en Brasil como cónsul general, en esos lapsos de tiempo la información que él obtuvo, y visitó los campos de batalla del Paraguay en varias ocasiones, visitó los campos de batalla, mandó cartas desde los campos de batalla, así, por eso se llama el libro. La cantidad de datos que posee es importantísima. Y es muy simpático y curioso que este libro no es fácil de encontrar en español en las librerías paraguayas. Ya ni hablemos en otros lugares. Y en inglés sí se puede leer, ya está liberado el acceso y uno puede leerlo en inglés. Barton nos cuenta un par de cosas interesantes. Por ejemplo, cuando él llegó a Humaitá, en una de sus visitas que realizó, escribió una de sus cartas, está fechada el 24 de agosto de 1868, pero no hay que creerle a Barton. Él es muy, muy mentiroso, él es muy pillo, es muy embustero, oculta, es un maestro del disfraz, es un profesional del engaño de los humos y de los espejos. No hay que creerle en esas fechas que él está poniendo y lo que él dice que supuestamente estuvo en estos días y en estos otros días. Él es muy, 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 muy... ¿cómo podría decir yo esto? Él es muy volátil, no es la palabra. La palabra sería muy mercúrico. Mercúrico, el mercúrico Barton. Él siempre trata de ser más misterioso. ¿Cómo lo que llegó ahí? ¿Cuándo llegó ahí? ¿Será que estuvo en ese día ahí? ¿No fue en otro tiempo? En esa parte hay que ponerle en duda. Pero después los datos que da
impresionante, repito eso. Y nos dice Barton una cosa muy curiosa y muy interesante. Nos habla de los arsenales paraguayos, nos habla, por ejemplo, del arsenal de la Asunción, en donde se forjó el cañón cristiano, y él nos dice que disparaba tiros de 150 libras y que era riflado, fue riflado en el arsenal de Asunción, o sea, era un cañón rayado, riflado. Pero también nos cuenta, por ejemplo, de la existencia de otros cañones no tan conocidos en la guerra de la Triple Alianza. Conocemos el cristiano, el criollo, el guaraní, el general Díaz, el Acaberá también, si mal no recuerdo, había uno. Pero nos dice Barton que había otros cañones con nombres muy peculiares y muy interesantes. Por ejemplo, el San Gabriel, el cañón San Gabriel que los brasileños capturaron a los paraguayos, y que por lo visto era un cañón antiguo porque tenía el escudo del Imperio Español todavía, el cañón San Gabriel. Y otro cañón también enorme, San Juan de Dios. Cañones paraguayos que tenían esos nombres de santos, San Gabriel y San Juan de Dios, y que se utilizaron en la guerra de la Triple Alianza. Y hay otro que por lo visto, este no está confirmado, pero por lo visto hay otro nombre de otro cañón similar. Santa Teresa de Ávila dice que había un cañón también de los paraguayos. Y nos recuerda un poco a esa frase de que le atribuyen al doctor Francia, que supuestamente los cañones defienden mejor la frontera que los santos. Pasa que los cañones paraguayos tenían nombres de santos. San Juan de Dios, Santa Teresa de Ávila, San Gabriel Arcángel, imagínense. Este dato nos lo da Sir Richard Francis Barton. Pocas veces mencionado ese dato sobre los nombres de los cañones paraguayos en la guerra de la Triple Alianza. Pero sí es muy interesante este pequeño trecho que nos da el autor Barton sobre la batalla de Estero Bellaco y de Tuyutí. Es breve lo que él relata. ¿Y por qué es breve? Porque probablemente él no vio estas batallas, solamente ya vio la consecuencia de las mismas. Y nos dice, más hacia el este de donde él se encontraba, que era la Laguna Piris, se encuentran los sitios de las grandes acciones que se pelearon el 2 y el 24 de mayo de 1866. Una graciosa línea, graciosa de bien hecha, a eso se refiere, línea de superficie que se levanta, cubierta por el pasto del ñapindú, que se utiliza como una especie de arpillera, estoy traduciendo directamente del inglés, y que se extiende con sus palmas, nos muestra a la loma del Tuyutí. Y pone en español esto Barton, el barro duro o el barro seco. Según el teniente coronel Thompson, es el barro blanco. Pero para él, según la traducción que obtuvo de paraguayos, es el barro duro o el barro seco. O sea, Barton pone eso en su libro. Un solo árbol indica el lugar en donde estuvieron las baterías brasileñas. Este lugar, el primer punto sólido que se encuentra luego de la confluencia entre el Paraná y el Paraguay, tiene olor a muerte. Esa es la frase que utiliza. Les estoy traduciendo directo y pido disculpas si de repente me tranco un poquito en la traducción. Lo estoy haciendo directo, lectura directa y traducción directa. Este lugar, el primer
terreno sólido que se puede ver tras la confluencia entre el Paraná y el Paraguay tiene aroma a muerte. Esa es la frase que utiliza él. Allí yacen unos 10.000 hombres víctimas del cólera, de la viruela, de la fiebre y de la diarrea de Crimea. La diarrea de Crimea es un doble sentido. La diarrea de Crimea es una expresión de la época que es cierto se refiere a la diarrea como enfermedad, pero también se refiere a la batalla, a la guerra, a la balacera, al tiroteo, la diarrea de Crimea. Recordemos que en la guerra de Crimea, que se peleó 10 años antes de la guerra de la Triple Alianza, Inglaterra, Francia y el entonces reino del Piamonte se unieron con Turquía para luchar contra Rusia. Rusia quería retomar precisamente toda la región de Crimea, inclusive llegar hasta Constantinopla. La intención del emperador Alejandro, si mal no recuerdo, era. Y se unieron ahí una cuádruple alianza contra Rusia. Recuérdese que Rusia y Turquía tuvieron muchas guerras en el siglo XVIII y en el siglo XIX. O sea, una guerra más entre Rusia y Turquía en el siglo XIX. Y los ingleses particularmente no fueron los mejores combatientes en la guerra de Crimea. De hecho, que los ingleses a lo largo de la historia nunca se destacaron por ser grandes combatientes en las guerras. En la Primera Guerra Mundial no se destacaron por ser los mejores combatientes. En la Segunda Guerra Mundial tampoco. Y en la Guerra de Crimea tampoco. La Guerra de Crimea la peleó y la ganó principalmente Napoleón III, el distante amigo del mariscal López, Napoleón III, que fue el que cargó con todo ese peso y que fueron los franceses quienes llevaron adelante esa guerra, y los ingleses pasaron bastantes, como diríamos acá en Paraguay, bastantes humillaciones o peladas, como se suele decir. Famosa, célebre la carga de la caballería ligera relatada por el poeta Alfred Lord Tennyson, en donde fueron pero masacrados en la batalla de Balaclava. Y a eso se refiere Barton con diarrea de Crimea. En parte la diarrea, pero también en parte las batallas. ¿Se entiende? Y continúa diciendo, en los alrededores se pelearon las batallas de Yatactícora y de Potrero Sauce, con las grandes acciones o más bien sorpresas de julio del 10 al 18 de 1866 y del noviembre 3 de 1867. Es todo lo que dice Barton, pero la sutileza suya nada más es muy interesante. Las sorpresas, porque el ejército paraguayo siempre como si fuera el ejército del emperador chino, el emperador Qing de los chinos, parecía que renacía de sus cenizas, como el ejército de terracota de los chinos, ese ejército de los inmortales de terracota. Parecía que los paraguayos renacían de sus cenizas y sorprendían a los aliados una y otra vez. Entonces con esto nos introducimos con Barton. Y luego tenemos otro relato muy interesante que es del cónsul británico en Argentina, Thomas Hutchinson. Thomas Hutchinson nos habla de estas dos batallas. Y yo voy a ir relatando un poco y traduciendo directamente. En su libro Paraná e incidentes de la guerra del Paraguay, que se publicó antes de que termine la guerra en el año 1868, nos dice: una peculiaridad de esta guerra que se comentó por los amigos del Paraguay como contraria a los usos de la guerra civilizada fue la práctica adoptada por los aliados de introducir dentro de sus rangos o dentro de su ejército a los paraguayos que cayeron prisioneros. Desde Uruguayana,
hubo unos 1500 que se pusieron bajo el ejército oriental, en el mando del general Flores. Se hizo una protesta al general Mitre fechada en el cuartel general de Humaitá el 20 de noviembre de 1865, en la que López designa esto como un desprecio no solo a los usos de la guerra justa, sino de la comunidad. Una alternativa, una barbárica alternativa entre la muerte y la esclavitud que no tiene ejemplo en la historia. El general Mitre le contestó que estos hombres no solamente ingresaron a las filas de los aliados por su propia libertad y su propia voluntad, sino que contraatacó a López diciéndole que él hizo que sus soldados cometieran actos de barbarie contra niños y aliados, contra mujeres y niños de los aliados, etcétera, 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 etcétera. Y luego nos cuenta este Hutchinson que constantemente se reportaba en contra de la tesis de Mitre de que los paraguayos se unían por su propio deseo a los aliados. Constantemente se reportaba en la prensa de los aliados y en los libros de los aliados, como el del coronel León de Palleja, que los paraguayos automáticamente desertaban y volvían a incorporarse al ejército paraguayo. Los que se les forzaba a unirse a las tropas aliadas, tarde o temprano desertaban y regresaban con el ejército paraguayo. Esto nos cuenta allí Hutchinson. Y continúa. En un relato sobre este gran combate en la jungla del Estero Bellaco, se dice que 1200 paraguayos fueron muertos, mientras que otro da el número de 2300. Esto es interesante porque Hutchinson publicó esto en 1868 y el libro del coronel Thompson, en donde se habla de que Paraguay tuvo 2300 bajas en Estero Bellaco, salió el año siguiente, en el 69. O sea que tenemos otra prueba más de que Thompson probablemente saca sus fuentes o sea, no es original el relato suyo, sino que él se basa en fuentes que de hecho él lo menciona, Él menciona en la primera página de su libro que se basa mucho en los relatos que se publicaron en la prensa argentina. Así es que más manchas en contra del libro de Thompson. Pero bueno, atribuido a Thompson, ya dijimos, atribuido a Thompson. Continúa Hutchinson. Pero la más curiosa parte de este ataque en el caso de los aliados fue el hecho de que la guardia de avanzada de los brasileños contaba con 700 paraguayos que fueron tomados prisioneros en Yataí. Repito, en la batalla de Estero Bellaco, en la vanguardia de los brasileños, nos cuenta el inglés Hutchinson, había 700 paraguayos que fueron tomados prisioneros en Yataí. Y luego anota el mismo Hutchinson, no es necesario aclarar que ninguno de estos seguían bajo órdenes brasileñas al día siguiente. En esta lucha es que el general Flores tuvo a 2 caballos que le murieron bajo sus pies y su batallón, el Florida, fue reducido a 40 hombres. O sea, nos menciona el coronel Hutchinson que, como siempre se dijo, la batalla de Estero Bellaco fue un ataque sorpresa de los paraguayos, un pequeño ataque sorpresa de los paraguayos, y que la vanguardia aliada fue arrasada prácticamente. Después, con el paso del tiempo, por alguna razón inventaron todo tipo de versiones de que en realidad Paraguay no venció en Estero Bellaco, que fue un empate o una derrota paraguaya. Pues qué sé yo. Podemos discutir también eso, pero aquí por lo menos él está siendo muy, muy pro Paraguay en su relato sobre lo que fue Estero Bellaco. Y continúa Hutchinson. Posteriormente, el 24 de mayo
se dio otra gran batalla en el Palmar o Tuyutí, en donde el general Mitre probó su valentía al estar en lo más expuesto del campo de batalla. Lo que es cierto, ¿verdad? Nadie puede negar esto. Mitre en Tuyutí estuvo ahí, en lo más expuesto. El capitán Fitzsimmons, un inglés en el ejército argentino, recibió un balazo en el hombro mientras se mantenía al lado de Mitre y mientras llevaba adelante las órdenes que había recibido. Y el relato de esta batalla que lo dio el coronel Nelson, claro, otro inglés al servicio de Argentina, el coronel Nelson, nos cuenta que los soldados paraguayos estaban borrachos cuando llegaron a la carga. Esta es una acusación que es un inglés, acá nos dice Hutchinson, que es un inglés, el coronel Nelson, el que dice que los paraguayos estaban borrachos en el momento del ataque. El general Mitre reportó que en este combate en cuestión, que duró aproximadamente 4 horas y media de terrible enfrentamiento, el enemigo dejó 4.200 muertos y 370 prisioneros y confesó la pérdida de unos 3.347 muertos y heridos por parte de los aliados. Muy interesante el dato que nos da de nuevo Hutchinson, la información que nos provee, y podemos seguir debatiendo sobre las diferentes fuentes. Por eso justamente estoy poniendo sobre la mesa estos nuevos relatos, o por lo menos estos relatos no tan conocidos, breves pero interesantes, sobre estas batallas. El tercer relato que tenemos sobre Estero Bellaco y Tuyutí proviene de un contraalmirante británico al que también yo varias veces leí, varias veces utilicé como fuente porque posee información interesantísima. Es el contraalmirante Andrew Kennedy, en su libro La Plata, Brasil y Paraguay y la presente guerra, publicado en el año 1869, tiene información muy, muy, muy interesante que hay que saber leerla y tomarla con pinzas. Y nos cuenta el entonces capitán de fragata Kennedy, posteriormente contraalmirante Kennedy, que empezó su carrera como marino muy joven, y durante la guerra de Crimea él ya era un oficial de bajo rango, pero oficial de la Marina Británica en la mencionada contienda contra Rusia, la guerra de Crimea. Entonces él tenía cierta experiencia ya en temas navales, inclusive por méritos de guerra alcanzó el rango de contraalmirante, siendo un hombre de familia humilde, alcanzó el rango de contraalmirante, lo cual es bastante. Considérese la Inglaterra de la época, la Inglaterra victoriana, súper clasista y súper racista. Y este almirante Kennedy, que parece ser que tenía cierto ascendente irlandés, alcanzó el rango de contraalmirante. Bueno, nos cuenta Kennedy: el general Mitre observó directamente la retirada del enemigo y ocupó al desembarcar en el río, en el lado paraguayo de Paso de Patria, ocupó el lado paraguayo de Paso de Patria. Inmediatamente comenzó el pasaje de su artillería y caballería. Esta se cargó con mucho vigor, tanto así que para la mañana del 18, 35.000 hombres con 100 cañones estaban en la posición de las líneas paraguayas que se abandonaron en Itapirú. Continúa Kennedy: las posiciones de López en el Estero Bellaco eran extremadamente fuertes. El angosto y único camino a Humaitá aquí pasaba entre una maleza o un pantano impasable por el lado del río, e igualmente impenetrable por los bosques al este de la zona terrestre. El camino en sí mismo está compuesto por una fina arena muy profunda que
formación de facilidades o facilita la formación de grandes parapetos y otras posiciones defensivas. Esto fue aprovechado hábilmente por López. Repito, dice el contraalmirante Kennedy, esto fue aprovechado hábilmente por López, quien construyó una serie de trabajos o de trincheras en una distancia de pocas millas de separación frente o al alcance mismo de Humaitá. Recordemos que la campaña de Humaitá, que empieza desde abril del 66 hasta agosto del 68, más de 2 años, casi 2 años y medio duró la campaña de Humaitá, se peleó en prácticamente 15 o 20 kilómetros a la redonda. 15 a 20 kilómetros a la redonda. O sea, por el plazo de 2 años y medio prácticamente, por casi 2 años y medio, o digámoslo así, 28 meses prácticamente, me van a corregir ahí en los comentarios, pero 28 meses que duró la campaña de Humaitá. Los aliados se mantuvieron en un terreno que no pasaba de 20 kilómetros a la redonda. El mariscal López le estuvo en un terreno que no pasaba de 20 kilómetros a la redonda. O sea, estuvieron casi 2 años y medio sin poder avanzar frente a Humaitá. Eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Continúa Kennedy. Mientras el principal cuerpo de los aliados permanecía en Itapirú esperando que llegasen las provisiones y los armamentos, los puestos de avanzada eran impulsados por el general Flores al paso de San Francisco en los márgenes del estero Bellaco. Aquí, el siempre vigilante ojo de López pronto detectó la posición expuesta de su enemigo y, tomando ventaja del momento en que esas tropas estaban realizando su almuerzo y su siesta del mediodía, los atacó con unos 6,000 hombres. Se refiere a la batalla de Estero Bellaco, ¿eh? Continúa. Este impulso con gran violencia sobre los orientales no preparados dio vuelta a su campamento y cortó en pedazos a su tropa y a sus seguidores que estaban mezclados en la más inextricable confusión. Sus hombres de artillería cortaban sus pasos y les pasaban por encima con los caballos. Imagínense lo que está diciendo de lo que fue Estero Bellaco, Kennedy. El general Flores vio morir a su caballo bajo él y casi fue capturado, prisionero. El coronel Palleja también perdió su caballo y todos huyeron en la más desesperada confusión cuando el mariscal Osorio, al oír el pesado y sostenido fuego que se desató en el frente, sin esperar por informes de inteligencia, puso a sus tropas al instante en las armas y corrió al frente con 2 divisiones de infantería y una de caballería dirigidas por el general Paunero, Victorino y Neto. Estos se encontraron con el enemigo, que estaban ya desordenados por su éxito previo, y luego se dio vuelta al asunto. Los paraguayos, que ya no tenían reservas, se retiraron con toda velocidad, pero cubiertos por el fuego de sus baterías, y las fuerzas aliadas no los persiguieron más allá del punto del combate y regresaron a su posición original. La pérdida de los aliados en esta desastrosa ocasión, así lo señala, en la que la división oriental fue casi destruida, se hablaba de 294 muertos y 400 gravemente heridos, solamente de los orientales. Su campamento y equipaje fue perdido y varios cañones quedaron inutilizados. Los paraguayos, que pelearon con la valentía más grandiosa, se perdieron su ventaja inicial por no proveer en su táctica mal concebida una reserva para cubrir su retirada cuando ésta se hiciera necesaria. Está bien, una crítica que hace Kennedy. Su pérdida de 500 hombres en el campo ocurrió principalmente durante la retirada. Si hacemos números,
Kennedy está poniendo en prácticamente 700 bajas de los aliados contra 500 de los paraguayos en Estero Bellaco. 3 de los cañones, continúa Kennedy, que los paraguayos capturaron fueron recuperados por los aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa. Está muy interesante el relato de Kennedy. Y continúa diciendo: la posición del ejército aliado estaba avanzada cerca de los costados del Estero Bellaco, pero los puestos de avanzada permanecían como antes y se establecieron trincheramientos extra y se hizo todo esfuerzo posible para evitar la sorpresa. La situación era extremadamente desfavorable. Escuchen lo que dice Kennedy sobre los aliados. Su situación era extremadamente desfavorable. Enfrente había un pequeño paso que conducía a los trabajos del enemigo y en ambos flancos el suelo estaba todo tan roto por los pantanos y las maderas que era prácticamente impasable para un ejército en marcha hasta que se establecieran rutas y caminos a través de la jungla, pero sí estaba bien adaptado y muy expuesto el lugar en donde se encontraban los aliados. Escuchen esto, estaba bien adaptado y muy expuesto para ataques sorpresivos de un enemigo intrépido que conocía el terreno y que lo había estudiado cuidadosamente antes de los enfrentamientos. ¿Quedó claro? Creo que quedó bastante claro cómo el contraalmirante Kennedy veía y apreciaba la habilidad del mariscal López y de su ejército. Y continúa diciendo: cada noche las avanzadas aliadas sostenían severas bajas por causa de los francotiradores paraguayos, quienes, ocultos por los árboles y por los altos las ramas altas, eran capaces de acercarse lo más posible a las líneas sin ser percibidos. Imagínense esto. Llama mucho la atención, o sea, porque se dice pues todo tipo de tonterías sobre el ejército paraguayo, que no tenía preparación, que no tenía buenos combatientes, que eran todos unos brutos ignorantes, más o menos esa es la versión. ¿Y cómo entonces estos brutos ignorantes lograban camuflarse y subirse a la punta de los árboles sin que se les pudiera percibir para matar a las avanzadas aliadas? Seguramente tenían atuendos con adecuado camuflaje, pienso yo. No digo que sea un camuflaje ultra hiper moderno, pero sí sabían cómo vestirse y cómo ocultarse en la punta de los árboles para matar a las avanzadas, es lógico. Y continúa Kennedy: estos ataques eran tan frecuentes y se lograban con tanta facilidad que al final López estuvo envalentonado por la prolongada inactividad de los aliados para tratar de darles un golpe en dicha dirección a gran escala. En la mañana del 24 de mayo hizo avanzar 2 columnas de 10.000 hombres, una en cada flanco de las líneas aliadas. A la derecha paraguaya estaba el comandante general Barrios, que era el comandante jefe del ejército bajo López, o sea, era el segundo al mando en esa época. La izquierda bajo el general Reskin. Traduzco directamente y los ingleses ponen the left under o the right under y yo traduzco under como bajo. Y bueno, no está mal. Esta última, la del general Reskin, estaba compuesta por 6.000 hombres de infantería, 3.500 de caballería y 10 cañones. Se ordenó a Reskin que girase sobre la derecha aliada y que hiciera una corrida hasta Itapirú, donde debía destruir los arsenales aliados y sus municiones y luego unirse con Barrios y empujar a los ejércitos aliados de nuevo hasta el río. La columna derecha de Barrios estaba compuesta por el mismo número de hombres en la izquierda, pero su caballería mayormente andaba a pie. Su trabajo era atacar a la retaguardia izquierda de los aliados y prevenir cualquier refuerzo que fuera enviado desde Itapirú.
Ojo, sigue Kennedy, el contraalmirante Kennedy de la Royal Navy, veterano de 1000 batallas, diciéndonos: el plan fue muy bien concebido y valientemente ejecutado hasta donde pudo ir. Pero los medios a la disposición de López estaban o eran inadecuados para tal tarea. Ojo, Kennedy reconoce que fue un plan bien pensado y que bien concebido y que se ejecutó con gran valentía hasta donde se pudo lograr. Y continúa diciendo: porque si bien los recursos paraguayos fueron llevados hasta el extremo para proveerles de soldados, incluso muchachos de 14 años que ya eran enviados para realizar servicios militares en la retaguardia, los brasileños particularmente estaban recibiendo refuerzos diarios y ahora tenían cerca de 34.000 hombres en el campo con 120 piezas de artillería, la mayoría Whitworth, riflados de 12 libras, además de tener fuertes cañones de posición. Está diciéndonos más o menos el contraalmirante Kennedy que sí, los paraguayos tuvieron un gran plan y pelearon con gran valentía y hasta quizás estuvieron cerca de ganar, pero el número de los brasileños era cada vez mayor. O sea, lo que nos dice es que los brasileños ganaron por su número nomás luego. El ataque paraguayo comenzó en la mañana del 24. Reskin se lanzó con gran furia sobre las avanzadas aliadas a la derecha y cortó por la mitad a un regimiento de caballería argentino, lanzándose como una trompa y llevándose por delante a las trincheras en esa posición, en ese cuarto, destrozando los cañones y dándole vuelta al campamento de las divisiones argentinas que se quedaron estacionadas en esa parte de la línea. Cruzando rápidamente a través de la posición aliada, marchó hasta Itapirú, donde se encontraba guarnecida la tercera y la quinta. Se encontraban guarnecidas la tercera y la quinta divisiones argentinas. Estas, incapaces de soportar el peso del ataque paraguayo, se retiraron con gran pérdida luego de hacer una breve pero gallarda resistencia en donde su jefe, el general Paunero, fue herido y los coroneles Roja, Pagola y Basantino fueron muertos. La derecha aliada y su retaguardia estaban enteramente en manos del enemigo, que comenzó a destruir las provisiones y los parques de la reserva de su ejército. Pero en el mientras tanto, estoy traduciendo directamente del inglés. Pero en el interín del ataque sobre la columna derecha bajo Barrios, allí no hubo tanto éxito. Los brasileños, que estaban ubicados a la izquierda de la línea aliada, escucharon del ataque a tiempo para prepararse, y aunque los paraguayos vinieron con su habitual vigor e impetuosidad, se encontraron con números tan grandes que, con la excepción de una división, ninguna de sus tropas penetró más allá de las líneas de defensa. Esta división logró, bajo cubierta de los bosques, alcanzar la retaguardia de las baterías brasileñas, pero aquí fueron rápidamente rodeados y destruidos uno por uno, hasta el último hombre. Fueron aniquilados hasta el último hombre esa pequeña división paraguaya que logró rodear a la posición brasileña. Fueron aniquilados hasta el último hombre, dice Kennedy. Así es que, bueno, es así. Ese es el relato de Kennedy. Este rechazo permitió al mariscal Osorio que enviase asistencia a la línea derecha, en donde el Reskin estaba, en donde los jinetes de Reskin estaban sableando con gusto a los argentinos, dice, y estaban incendiando las barracas aliadas. La llegada de los brasileños, perdón por la risa, es simpático como relata, donde la caballería de Reskin estaba sableando a los argentinos. La llegada de los brasileños, sin embargo, rápidamente cambió el asunto. Se derramaron, dice, o sea, es más o menos, llegaron en cantidad sobre ambos lados, caballos, infantería, artillería, y abrieron un tremendo fuego sobre los paraguayos, quienes en vano trataron de realizar una retirada ordenada.
Estos fueron obligados, tras la más desesperada lucha, dispersarse en los bosques a su flanco y retomar sus propias líneas en retiradas circulares, con lo que lograron que los aliados no los pudieran perseguir. Este éxito fue aprovechado por el general Mitre para avanzar sus líneas al otro lado del Bellaco, en donde se atrincheró en la posición de Tuyutí. Muy interesante este relato del contraalmirante Kennedy, ¿verdad? Que es algo nuevo, algo diferente. No es lo que se suele relatar, ¿eh? Es algo muy diferente. Y este hombre estuvo en el campo de batalla, era uno de los capitanes de los barcos ingleses que navegaban en la zona. Curiosamente estaban los ingleses con sus barcos navegando en la zona, ¿eh? Si mal no recuerdo era el Spider, él era el capitán del Spider, barco inglés. Así es que esta es información de primera categoría y muy distinto a lo que se nos suele contar, ¿eh? Y señala al final que las pérdidas de los aliados durante esta severa escabechina alcanzó a 672 muertos y 2.645 heridos. De estos, los brasileños perdieron 413 muertos y 2.094 heridos, incluyendo entre los heridos al mariscal Osorio. Los argentinos, que fueron los que, perdón que traduzca así, pero los argentinos, que fueron los que los más severamente castigados, dice. Ojo, los argentinos, que fueron los más severamente castigados. Incluso utiliza una expresión un poco más vulgar, ¿eh? Pero yo traduzco así: who were most severely handled, dice. Perdieron de sus 3.000 en el enfrentamiento, 126 muertos y 388 heridos. Entre los últimos se encontraban 3 jefes de batallón y 15 oficiales, y entre los heridos un general, un jefe y 20 oficiales. Los paraguayos, como se sabe, que rechazaron cuartel, o sea, que pelearon ferozmente como siempre, tuvieron 4.000 muertos y heridos, 4 cañones y 8 banderas perdidas, con grandes cantidades de armas, etc. Vamos a hacer un poco números entonces. Para Kennedy, las bajas aliadas están en aproximadamente 3.300 en Tuyutí, entre muertos y heridos. Mientras que las paraguayas están entre aproximadamente 4.000 muertos y heridos. O sea, no es tan el desastre como se suele pintar en los textos, ¿cierto? El ataque paraguayo falló y los aliados tuvieron menos bajas, pero no es tan dramático como se suele relatar en este texto del contraalmirante Kennedy. Mi pregunta es, ¿qué les parece? ¿Les parece interesante tener estas fuentes diferentes sobre estas batallas, para no quedarnos siempre con los relatos los mismos de siempre, los cansinos y repetitivos de siempre? Esa era la intención. La intención era precisamente sacudir un poco la polvareda y contarles una historia distinta, para ir sumando a lo que ya se conoce y para ir dándonos cuenta que inclusive en las batallas sobre la guerra de la Triple Alianza hay aún mucho que decir. Por último, tuve el honor de traducir el libro del coronel Nathaniel Theodore Fix sobre la guerra del Paraguay. Y voy a leerles rápidamente lo que él nos cuenta sobre las batallas de Estero Bellaco y de la primera Tuyutí. El abandono de Itapirú por los paraguayos, casi sin combate, había inspirado una imprudente confianza en Flores. Mientras que el ejército se ocupaba de sus municiones y transportes, los orientales de la vanguardia se establecieron en una posición tan cómoda como segura en medio del bosque, sin tener la delicadeza de explorar los terrenos pantanosos a su alrededor. Estos terrenos atolladeros movedizos son de apariencia uniforme y sus verandas conducen la mayor parte de las veces a pérfidos bajofondos. El 2 de mayo de 1866, como si fuera un encanto mágico de la tierra,
6.000 paraguayos salieron y sorprendieron a los orientales a la hora de la siesta capturando sus cañones. Los jinetes de López portaban a cuestas a otros soldados que se lanzaron tomando las baterías que terminaron arrastrando luego de haber matado a sablazos a los defensores. El general Osorio se encontró con un desastre horrible cuando llegó con sus batallones. Osorio, llevando a los enemigos hasta detrás del bosque, logró recobrar algunas piezas, pero cuando los brasileños intentaron perseguir a los paraguayos, se encontraron delante de inmensas trincheras que se extendían no lejos de Tuyutí, en guaraní, zona de los pantanos, lo que él dice, ¿verdad? En el punto en donde el largo camino se estrecha a un largor de 3 kilómetros y estaba erizado de artillería de un punto a otro. Este combate, que costó a los aliados más de 1.000 muertos y heridos, dio como resultado el descubrimiento de las líneas de rojas que debían ser forzadas. El grueso del ejército dejó Itapirú a mediados de mayo, es decir, tan pronto como las municiones fueron llevadas hasta Paso de Patria y los transportes asegurados. Acamparon en la población abandonada de Tuyutí. Interesante, ¿eh? La población abandonada de Tuyutí, dice el coronel Fix. Interesante. Y continúa. Siempre ocupados en asentarse, el 24 de mayo los aliados fueron atacados repentinamente a las 11 de la mañana. 9.000 paraguayos, 14 escuadrones, 22 batallones, 40 bocas de fuego, formados en columnas compuestas por las 3 armas y comandados por Resquín y Barrios, de nuevo avanzaron usando al bosque a su favor para ocultarse. Los paraguayos al comienzo llevaron sus esfuerzos sobre el ala izquierda de sus enemigos, a quienes evidentemente querían envolver y arrojar en el estero Bellaco. Pero estropeándose la sorpresa de su ataque, fueron vigorosamente rechazados. Los argentinos a la derecha, Flores en el centro y los brasileños a la izquierda se ubicaron en sus puestos de combate y sostuvieron la lucha. Fue un encuentro mortífero que volvió a demostrar cuán fanáticos e intrépidos que eran los soldados de López, quienes sin embargo terminaron rechazados hasta sus líneas, dejando 3.000 muertos y heridos sobre el campo de batalla. Este evento costó a los aliados 413 muertos y 2.094 heridos. Los combates del 2 y del 24 de mayo dejaron en claro a los generales de la alianza la habilidad de los cálculos de López, las dificultades y la larga duración que costaría su empresa. Y es un poco más largo todavía, pero lo dejo ahí. La habilidad de los cálculos de López, las dificultades y la larga duración que costaría su empresa. Esa es la frase con la que pretendo cerrar el capítulo especial de hoy sobre Estero Bellaco y la primera Tuyutí. Espero que les haya servido, que son fuentes no habituales, algunas breves, otras más extensas, pero que contienen información muy fuera de lo común. No diré inédita, pero casi inédita sobre estas batallas, y que nos presentan un cuadro muy diferente al que tenemos acostumbrado sobre Estero Bellaco y la primera Tuyutí. Síganos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, X, Rednote, TikTok, ya dije, no sé. Esto es La Real Historia en Informate PI, y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos el próximo martes para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.